Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a la última clase de lenguaje de la forma virtual. Espero que hayamos comprendido algo de todo en todo el año sobre el lenguaje y literatura del primer año. Vamos a la clase virtual, la última. Sean bienvenidos a la clase virtual del Colegio Coronel Francisco Linares. Vamos a ver la clase del jueves 21 de octubre, última clase de primer año, jóvenes. Bueno, vamos a desarrollar nuestra agenda. Espero que hayan entendido, comprendido algo sobre el primer año. Acuérdense que va a ser una base para el segundo año. Acá en esta lámina dice modificadores del sujeto y del predicado. Acordémonos que la gramática siempre va a ser la misma, siempre. Todo puede cambiar. La literatura cambia porque cada día que sucede algo, pues los escritores van haciendo sus obras. En cambio, la gramática siempre es la misma. Siempre son las mismas categorías gramaticales y todo lo que necesitamos para nuestro diario hablar y también con las cosas que escribimos. La reflexión nos dice que es más sabio asumir lo peor desde el principio y dejar que lo mejor llegue como una sorpresa. Esto lo dijo Julio Verne. Julio Verne, un escritor, el cual ya algunos de ustedes han leído Viaje al centro de la Tierra, es autor de ese libro, De la Tierra a la Luna también, y 20.000 leguas de viaje submarino. Es, bueno, una reflexión muy bonita porque dice que es más sabio asumir lo peor primero. Claro, nosotros cuando nos dicen te tengo dos noticias, una mala y una buena, cualquiera es primero. Nosotros decimos la mala, ¿verdad? Porque sabemos que la buena es la que nos va a aplacar todo lo que nos dejó, el mal sabor que nos ha dejado la primera noticia. Bueno, usted va a reflexionar como a usted mejor le parezca, según tenga su filosofía. Bueno, los indicadores nos dicen que analiza párrafos, vamos a analizar párrafos. Bueno, todo el tiempo hemos venido analizando párrafos, no solamente los párrafos, sino también oraciones gramaticales. También vamos a ver la cohesión, bueno, ya la vimos la cohesión. Y el análisis morfosintáctico. Cuando hablamos del análisis morfosintáctico, hablamos del análisis de oraciones simples y compuestas, cómo está elaborada, cómo está compuesta una oración simple, como una compuesta y cuáles son los complementos. ¿Cuáles son esos complementos que se debe utilizar para el análisis sintáctico y morfológico de una oración gramatical? Bueno, las oraciones gramaticales. Las oraciones gramaticales en general, llamadas simplemente oraciones, son las unidades de sentido completo, más pequeñas y con independencia sintáctica y se caracterizan por comenzar con una letra mayúscula y terminar con un punto o con un signo ortográfico equivalente. Bueno, ese signo ortográfico puede ser un signo de interrogación o un signo de admiración. Se dice que las oraciones gramaticales son las unidades de sentido completo. Quiere decir que una oración gramatical lleva un sujeto y un predicado. Es una oración simple. Pero si ya vamos a formar una oración compuesta, la podemos elaborar con dos oraciones simples a través de un enlace o de un conector, los conectores que vimos la clase anterior. En las oraciones coordinadas utilizamos los conectores que se llaman conjunciones. Recuerden siempre esas conjunciones que son y, ni, que, cómo, cuándo, dónde, para qué, para dónde, cómo, como, cuál. Bueno, hay muchas. También se dice que la oración es la base de la cadena discursiva y comunicativa, tanto en la oralidad como en la escritura. Las oraciones vehiculizan ideas y tienen intenciones enunciativas y características formales o estructurales. Aquí hay un ejemplo que dice, el pueblo mostró su desacuerdo. El pueblo, una oración simple. ¿Qué es lo que demostró el pueblo?
su desacuerdo. Bueno, vamos a ver algunos complementos del sujeto y complementos del predicado. Dice tipos de oraciones según su estructura sintáctica. Lo hemos venido estudiando a través de todas las unidades, desde la unidad 1 hasta la unidad 8 que hemos terminado, que hemos finalizado. En cada una de ellas hay oraciones, ¿verdad? Análisis morfológico y sintáctico. Acordémonos que el morfológico es cuando usted saca en forma vertical el significado de cada uno de esos segmentos que se llaman categorías gramaticales. Y una oración sintáctica es cuando la analizamos, la escribimos así en una forma horizontal y le sacamos sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, cuáles son los determinantes, cuál es el núcleo del sujeto, cuál es el núcleo del predicado, cuáles son los complementos. ¿Cuáles son los complementos que utilizamos en esas oraciones? Entre ellos, vamos a ver acá, se dice que oración simple tiene un solo sujeto y un solo predicado. Esa es una oración simple. Es decir, todos los verbos de la oración corresponden al mismo sujeto. Por ejemplo, los niños juegan en el parque. Los niños, sujeto, predicado, juegan en el parque. Oraciones compuestas presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por ejemplo, nosotros llegamos y ella se fue. Oración compuesta. Nosotros llegamos, dos verbos, ¿ve? Bueno, es el mismo, pero en diferente forma de conjugación. Nosotros, sujeto. ¿Qué hicimos? Llegamos y ella, ese ya es otro sujeto y otro predicado. Se fue, aquí el verbo es el ser y estar, ¿verdad? No fue el de ir. En la oración nosotros llegamos y ella se fue, es una oración compuesta porque ella está enlazada por un conector que se llama conjunción. Esta es. Bueno, las oraciones bimembres, ¿cuáles son aquellas que están compuestas por dos partes de la oración? Dos sintagmas que se encuentran de forma visible en la oración. Se puede identificar como tanto el sujeto como el predicado. Por ejemplo, Clara se casó ayer. Se puede identificar el sujeto. ¿Quién es sujeto? Clara. ¿Y el predicado? Se casó ayer. Oraciones unimembres cuentan con un solo miembro porque no es posible establecer una partición entre sujeto y predicado. Por ejemplo, llovió todo el día. No lo podemos separar. Llovió. ¿Cuál es el verbo acá? Sabemos que el verbo es llovió. Acordémonos que estos son verbos de estado. Estado, llover, nevar, temblar, atardecer, anochecer. Bueno, ahí depende de la necesidad del hablante para elaborar la oración. El análisis morfológico. Vamos a ver el análisis morfológico y textual. Oraciones y complementos del sujeto y el predicado. Complementos del predicado hay muchos. Ya lo hemos estudiado. Pero veamos, ¿cuáles son los complementos del sujeto y el predicado? Si María es el sujeto, a partir del verbo, llega es el predicado. En otras palabras, el predicado es la parte de la oración en donde se ubica principalmente el verbo o acción que ejerce el sujeto, así como otros complementos que ayudan a complementar la idea que se quiere expresar. Veamos cuáles son los complementos. ¿Cuál es el complemento del sujeto? El complemento del sujeto puede ser calificativo, determinativo o de especificación y explicativo, mientras que los complementos del verbo son directo, indirecto y circunstancial. Calificativo
integrado por uno o varios adjetivos calificativos o determinativos. Recordemos que para encontrar cada uno de esos complementos, si hablamos de los complementos del predicado, vamos a encontrar el complemento directo, que ya lo habíamos estudiado. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto? Si decimos, Juana pela papas, Juana pela papas. ¿Qué pela Juana? Papas. Entonces papas es el complemento directo. Y el indirecto sabemos que es a quién o para quién las peló. Juana pela papas para sus hijos. El indirecto, ¿verdad? Ese para o a es para sus hijos. Y la circunstancia o circunstancial es el modo. Las circunstancias, si están lejos, están cerca, están calientes, están arruinadas, están buenas. Sabemos que el calificativo lo encontramos en las oraciones de predicado nominal. Y le llamamos atributo. Integrado por uno o varios adjetivos calificativos o determinativos. ¿Cómo encontrar el sujeto y el predicado en una oración? Fácil. La mejor fórmula para averiguar el sujeto es preguntarnos interiormente, ¿quién? Predicado, aquello que se afirma del sujeto en una oración. En la oración, Juan juega fútbol, el predicado es el que se dice del sujeto, o sea, juega fútbol. ¿Qué son los complementos de una oración gramatical? Los complementos son determinadas palabras que en una oración pueden acompañar tanto al sujeto como al predicado o incluso a ambos al mismo tiempo. Se lo llama complementos, ya que se encargan de completar o ampliar el significado de la palabra a la cual acompaña. Bueno, eso es en cuanto a la oración gramatical. Bueno, no lo vamos a estudiar muy a fondo porque ya lo teníamos, no porque sí es extensa cada uno de los complementos del predicado, identificar detalladamente cada segmento, cada categoría gramatical. Vamos a ver ahora el párrafo, que es el párrafo. El párrafo es un concepto muy importante en cualquier texto. Se trata de una unidad significativa que empieza con mayúscula y termina con un punto y aparte. Presenta una idea principal, organizada de manera coherente y va acompañada de ideas secundarias que ayudan a precisar y sustentar su contenido. Bueno, si dice acá que se empieza con una mayúscula. Claro que cuando vamos a iniciar a escribir un párrafo, independientemente cualquier párrafo que sea, hay que iniciarlo con una mayúscula. Y claro, ahí vamos a colocar mayúsculas dentro del párrafo. Cuando pongamos punto y aparte o punto y seguido, siempre tenemos que iniciar con una mayúscula. E igual si colocamos dos puntos. Siempre vamos a colocarle la letra mayúscula. Además, cuando cerramos o terminamos el párrafo, debemos de colocarle punto o de alguna forma le vamos a colocar un signo de interrogación o de admiración. Ahí depende. Es una oración gramatical, pues la vamos a cerrar con un signo de interrogación o con un signo de admiración. Pero si es un párrafo, un texto, lo vamos a cerrar con un punto. El párrafo. El párrafo tiene características, elemento, tipo de párrafo, introducción, desarrollo y de conclusión. La estructura del párrafo. Veamos cómo está estructurado el párrafo. Cualquier párrafo. Cuando hablamos del párrafo puede ser un texto literario, puede ser un ensayo, un texto de historia, uno de ciencias naturales o independientemente de la asignatura que se necesite, que sea. El párrafo se estructura como la idea central. La composición comienza con una oración temática.
Esta primera oración plantea el tema y una opinión, definición o datos sobre el tema. Ese para comenzar el párrafo. Es cuando, bueno, ya les voy a explicar independientemente de los textos que han leído o que hemos leído. Luego viene el desarrollo. De la segunda oración hasta la penúltima oración, las oraciones son ejemplos, definiciones, comparaciones, contrastes o argumentos a favor o en contra para aclarar, validar o afirmar la idea central. El argumento final. La composición termina con una oración de resumen o conclusión que comienza con frase como en resumen, por último, en conclusión, finalmente. Si usted observa acá en estas últimas palabras, son conectores que hemos visto en la clase anterior. Y todos estos pasos debemos utilizar cuando elaboramos un párrafo. Decimos, bueno, elaboren un párrafo de una obra literaria. Bueno, la última que hemos estudiado, que es la metamorfosis. La idea central. Aquí damos a conocer el planteamiento de qué se trata esa obra literaria. No vamos a hacer toda la obra, sino que es un párrafo. Ahí en el párrafo vamos a describir también el desarrollo, porque dice a partir de la segunda oración o de una introducción, tenemos que colocar ya las oraciones, son ejemplos, las definiciones dentro de la producción literaria, comparaciones, contrastes, así como ahí en la metamorfosis, ya adentrándonos al texto literario, se estaba comparando el viajero, el hombre que era Gregorio Samsa, las penalidades que pasó. La comparación que él observó en su cuerpo, la transformación cuando despertó después de aquel día cansado que anduvo de arriba hacia abajo, porque acordémonos que era un personaje, una persona viajera, atendía negocios y todo. Entonces él creía que estaba soñando o era una fantasía. Ahí se da toda la trama, el desarrollo en el párrafo. Acordémonos que el párrafo es corto, no es unas 10 páginas, es algo corto. Ahora vamos a ver el argumento final también del párrafo. En el argumento final termina con una oración de resumen o conclusión que comienza con frase como en resumen, por último, en conclusión. Así como en la metamorfosis, por último y en conclusión, que decía ahí Gregorio Samsa, que por último, después cuando en su casa, su familia ya se habían asqueado de él por su aspecto físico que tenía y todas las suciedades que él cometía, ya se habían cansado y lo dejaron morir. Lo dejaron morir, no le daban hambre y por último él murió. O en conclusión se puede decir, si estamos hablando de esa obra, en conclusión se puede decir que Gregorio Samsa llegó a su final, el día de su muerte. ¿Y qué es lo que pasó? Finalmente, los parientes buscaron otra nueva casa. Pero todo eso se puede decir en resumen en un párrafo chiquitito, ¿verdad? Lo más unas 10 líneas. Y así de cualquier materia, no solamente del lenguaje. Bueno, esto es todo, jóvenes. Muchas gracias. Les agradezco por su atención, por su participación en todas las clases que hemos tenido. Espero estudien para el examen. El examen está fácil, van a tener solamente un intento y usted conteste según lo que usted sabe. Acuérdese que en ocasiones le dan copia y se la dan mal y usted sale mal en el examen. O tal vez el que dio copia salió mal y el otro a quien le dio salió bien. Así que mejor, ¿verdad? Aprendamos a contestar nuestras propias pruebas, nuestros exámenes y todo va a ser original, ¿verdad? Yo lo respondí. Además, espero que usted haya comprendido las 8 unidades que hemos visto desde la literatura griega hasta la unidad 8, que era la literatura española en la segunda mitad del siglo XX, todos los acontecimientos, lo último que era más con realidad, porque observamos los movimientos de vanguardia, que en realidad pasaron.
y siguen aconteciendo. Los escritores hicieron lo que vivieron y los escritores en la actualidad siguen escribiendo de lo que está sucediendo. Así es de que, jóvenes, fue un placer estar con ustedes, darles la clase de primer año y espero que salgan bien en el examen y nos vemos hasta la clausura si Dios lo permite. Y con aquellos que no les llegue el puntaje, pues ya saben, ¿verdad? Que nos vamos a estar viendo a partir del 1 de noviembre hasta el 12. Espero que hasta el 12 de noviembre. Bueno, pasen una feliz tarde. Los espero siempre a los mismos niños de las mismas secciones en la clase de OPB por la tarde. Feliz tarde, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y que todo les salga muy bien. Bendiciones, jóvenes.